Muy buenas tardes a todas las personas que se han podido conectar el día de hoy. Yo soy Sofía Sánchez y hoy nos encontramos junto a José Dueñas, especialista en el sector financiero con más de 25 años de experiencia en negocios internacionales, con másters en marketing y dirección de empresas por la Universidad de Madrid, un MBA en administración y, bueno, en la administración de empresas. Se ha desempeñado en entidades financieras, gestión de negocios, consultor de diversos gremios, conferencista, columnista y docente en escuelas superiores. Buenas tardes, José. Hola Sofía, gracias por la presentación. Voy a poner mi cámara. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Adicionalmente, quería comentarles que el día de hoy vamos a tocar temas como educación financiera, productos financieros, exportación y opciones de financiamiento. José, ¿nos permites compartiendo la pantalla? ¿Nos ayudas con Claro, eso? claro que sí. A ver, un minuto, ¿me Gracias. confirmas si se logra verla? ¿Está cargando? Sí, ahora sí. Perfecto. Voy a bajar un poco la cámara para tener mejor resolución. Ya, ok. Ok. Los temas, bueno, de todo, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Hoy día vamos a ver unos temas que posiblemente muchos no los han tocado, pero lo importante acá es tener como una presentación al momento de negociar con un cliente, al momento de buscar un camino financiero, un camino comercial. Vamos a ver un poco de educación financiera, qué productos financieros tenemos para el tema de exportación. Em, También el tema de exportación, cómo hacer una exportación segura y opciones de financiamiento. Pero nos preguntamos, ¿qué es educación financiera? Cuando hablamos siempre del tema de costo, gasto, hay una palabra que es inversión, que es seguro. Em, y muchas empresas posiblemente fracasan o tienen estafas o demoran en crecer por un tema de seguro. Vamos a ver más adelante qué tipo de seguros conocemos. Seguro que hay una forma de asegurar, para la redundancia, la mercadería, pero no por la travesía, sino por el riesgo de impago. Lo vamos a ver más adelante, porque de esa manera me permite planificar un futuro financiero. Y más aún cuando el Perú tiene muchos acuerdos comerciales. José, Ahora, un segundito. ¿Nos permites ampliar la pantalla? claro que sí. Un Ujú. minuto. mm, En los tres puntitos, este, para que lo puedas agrandar de repente. un minuto. Am, Ahí, Perfecto, gracias. ok, listo. Entonces, como decía, vamos a ver varios puntos entre los cuales agente de mercado, financiamiento, medio de pago y sobre todo, qué posibilidades tengo para negociar mejor con mi cliente y también con las entidades financieras. Cuando hablamos de entidades financieras, también están dentro del agente de mercado, ¿no? El sistema financiero en sí, bancos. Lamentablemente acá en Perú, para un tema de comercio exterior, es netamente bancos. Por ahí había una posibilidad de cajas, había una posibilidad de que la caja bancario entre a los financiamientos de pre y post-embarque, pero quedó ahí, ¿no? Por ahora solamente son los bancos. Pero también importante, empresas no financieras, factoring, forfaiting, que más adelante vamos a explicar. Ahora, ¿por qué es importante planificar el futuro? O sea, muchas veces cuando uno hace un plan de negocios, debo planificar bien mi corto y mediano plazo. Básicamente corto y mediano plazo. Los bancos normalmente te dan financiamiento a corto plazo, pero a corto plazo, a 12 meses, porque mediano plazo, estamos hablando de 5 años y largo más allá de 5,
Es muy riesgoso. Es complicado para un banco pedir un financiamiento más de 5 años. Todos los financiamientos, todos los medios de pago que optan para lo que es comercio exterior manejan un corto plazo. 6 meses para adelante, más o menos va por ahí. Pero más allá de ello, debo también planificar al momento de estoy haciendo un plan de negocios. ¿Para qué? Para crecer en forma segura, pero también paralelo mantener un buen historial crediticio. Conozco empresas que, está bien, no querían sacar un préstamo, querían trabajar con sus propios recursos, pero al no tener un préstamo, no tienes historial crediticio. Claro, uno no quiero un préstamo porque yo puedo crecer con lo que tengo y me cuido en no tener deudas. Perfecto, pero si yo administro bien el dinero, voy creciendo poco a poco con ello y me permite tener una historia crediticia y comercial. Cuando quiero crecer, tengo la línea de crédito. La línea de crédito, que es un servicio, la línea de crédito puede hacer que la tenga y no lo utilice, pero ya la tengo. O sea, ya es como un seguro, ¿no? Prefiero tener un seguro a no utilizarlo que utilizarlo y no tenerlo. Entonces, la línea de crédito siempre es importante tenerla y en caso uno quiera crecer, tienes ahí disponibilidad efectiva. Ahora, cuando hablamos de ahorro de crédito, también hablamos de servicios. Los bancos dentro de comercio exterior y es más, comercio local, manejan servicios de tesorería, moneda extranjera, y eso lo puedes plantear en tu propuesta de crédito. Una propuesta de crédito en el banco es todo lo que yo quiero que el banco me ofrezca, pero yo tengo que proponerlo, por eso se llama propuesta de crédito. Quiero una tarjeta de crédito empresarial, una carta de fianza, quiero un tipo de cambio especial, o sea, todo ello lo tengo que proponer en esa propuesta de crédito. Ni qué decir la parte bancaria de financiamiento. Hay un tema de medio de pago, perfecto. Los medios que puede ser transferencia, cobranza, carta de crédito, cheque, etc., etc. Cheque también todavía se utiliza, pero otro camino son los financiamientos, los préstamos, el factoring, la línea de crédito, un leasing, ¿por qué no? Yo puedo crecer con leasing porque la máquina que compro o el auto que compro, camioneta que compro, lo compro a nombre del banco. No está mi nombre, está a nombre del banco. Y las cuotas que estoy pagando son cuotas que puedo pagarlo en 5 años. Pero claro, no está mi nombre, pero puedo ir produciendo con esa herramienta comercial y pagando mi cuota los meses que he pactado el financiamiento, que es un leasing comercial. Y hay mucha gente que va creciendo con leasing y cuando llega el vencimiento, lo puede comprar a un valor residual o simplemente cambiarlo por algo más moderno y seguir creciendo. Ahora, las comisiones. A ver, acá hay un tema interesante. Normalmente los bancos te cobran todo tipo de comisiones. Las comisiones no se pueden negociar. Los intereses sí se pueden negociar. Como dice acá, las comisiones son cargos por los servicios financieros. La capacidad de pago es la habilidad de cumplir con obligaciones financieras. Pero las comisiones, dependiendo del producto, yo puedo hasta evitar mayor costo financiero. Por ejemplo, imagínense, y voy a ponerlo acá en el chat, voy a ponerlo por acá, que yo tengo una línea de crédito de 180 días, pero solo quiero 90 días del crédito. Quiero un crédito de $90.000 a 90 días. La tasa de negociado, en fin. Y a 90 días tengo que pagarlo. Pero si llega el 90 días y no puedo pagarlo, lo debo renovar. Y esa renovación, por lo general, me cuesta 3% de comisión. Ojo, directo a la vena, o sea, 3% de comisión. No hay forma de negociar. Los intereses puedo negociar. Hay todo tipo de intereses, pero 3% no lo puedo negociar. Y allí un 3% de 90.000, vamos a ponerlo,
2.700. Los 2.700 que no tenía parte en mi flujo financiero. Y eso quiere decir que le estoy dando dinero al banco por no saber negociar, digamos. Si yo sé que tengo 180 días, pues lo voy a 180 días, no me quedo 90. Ah, sí, pero quiero pagar los 90. Lo prepagas. Tengo 180, lo saco de 180 y lo prepago a 90. No pasa nada. No hay penalidades. Antes había penalidades, ahora no hay penalidades. Pero esa comisión de 3% te van a cobrar por renovar para no caer en Infocor. Porque si no pagas el amor y todo el tema, caes en Infocor. Entonces, tener en cuenta siempre ese punto de comisión de renovación. Y además también, por más renovaciones que estás haciendo, posiblemente eh, tu historial comienza a deteriorarse. Ojo, estabas pagando al día, perfecto, pero estás renovando siempre efectos que no puedes pagar al vencimiento. Pero si sabes que yo puedo sacarlo 180 días o más, depende, 270, 360, depende de cómo está aprobada tu línea de crédito, lo mando para ahí. Y lo prepago antes, como para poder tener una mejor holgura económica, ¿no? Datos. A ver, uno de los talones de Aquiles son los financiamientos. El 92% de Latinoamérica, de las pymes latinoamericanas, tienen problemas de crédito, o sea, tienen problemas de financiamiento. Habrán escuchado historias donde uno crece una empresa, nace la empresa y ya pasan 2, 3 años y desaparece. De varias variables, ya sea de financiamiento, ya sean comerciales, ya sean de riesgos, en fin. Pues el 92% tienen problemas de financiamiento. 2 de cada 3 no encuentran financiamiento o si lo encuentran, están unas tasas muy altas. 69% buscan siempre opciones financieras. Y así, o sea, no hay un banco de fomento, y esto es verdad. O sea, si tanto bien los estados, los gobiernos quieren impulsar a las pymes, porque siempre digo, las corporativas manejan otro tipo de tasas, hasta otro tipo de financiamientos externos, pero las pymes son las que tienen mayor barrera para poder conseguir fondos. 68% de las pymes en la región latinoamericana no han podido obtener un financiamiento que pueda cubrir todas sus necesidades. Y es ahí donde empieza el problema de, ok, voy a negociar la tasa de interés o, por ejemplo, yo hablo capital de trabajo. Capital de trabajo 42%, 45% anual, ojo, hasta un poco más posiblemente. Una pequeña pyme exportadora, eh, al no conocer que hay un pre-embarque, post-embarque, al no conocer que hay un forfeiting o factoring posiblemente, obtiene capital de trabajo, pero a tasas altas. Y trabajan con esas tasas. Pero el costo financiero es muy alto. Entonces, la tasa de interés va a ser dependiendo de cada producto que estoy buscando. Y simplemente, la tasa de interés no varía en el tiempo, si es fija. Pero si es variable, va a ser sujeta a cambios. ¿Por qué se sujeta a cambios? Porque cada mes o cada 3 o cada 6 meses posiblemente cambian por no haber no negociado bien o por renovar a cada rato. Entonces el banco te da como que, ok, tú eres un sujeto de riesgo, te voy a subir la tasa porque no has estado utilizando bien la línea, ¿no? Entonces, el tema acá es tener bien claro la tasa de interés a negociar y obviamente con garantías. Tasa de interés real, la rentabilidad tras restar efecto de inflación. Y la tasa nominal, no descontando el efecto de inflación. Ahora, algo importante tener en cuenta. Yo sé que muchas empresas lo han hecho, pero otras posiblemente por el día a día no lo actualizan. Es el plan de negocios hacer un FODA financiero. O sea, un FODA de lo que realmente tú puedes optar en financiamiento. Entonces, acá
algo importante al momento de hacer un plan de negocios, plasmar todo el tema, ya sea comercial, financiero, seguro, para el momento de negociar con las entidades, ya sea bancos o no bancos, lo tengas a la mano. Hay mucha gente, muchas empresas que van a pedir financiamiento y no conocen las garantías o no conocen cómo negociar, independientemente de los balances. Un balance, y miren, ¿ah? Yo recuerdo una vez una empresa presentó sus balances, estaba muy bien, y por una operación se cayó la aprobación del crédito. ¿Qué operación era? Un seguro. No tenía seguro su almacén de llantas, él importaba llantas, no tenía seguro porque nunca había pasado nada. Y quería un crédito de $300.000 para seguir importando llantas. El negocio estaba muy bien, pero el seguro, un crédito, debe tenerlo en cuenta. Y no tenía seguro. Entonces, al momento de pedir un financiamiento, debe estar el seguro, lamentablemente no hay una cultura de seguro acá en Perú, establecido para poder demostrar al banco que la operación, valga la redundancia, es totalmente segura. Ahora, fue empresarial, pero dentro del modelo Canvas. Lo voy a pasar muy rápidamente. De hecho, el modelo Canvas como herramienta de gestión de empresas es importante, sobre todo a las pequeñas empresas que están empezando, con 9 aristas, ¿no? Y esto es importante al momento de conocer como la empresa. Los ciclos, negocios, uno debe conocerlo para, al momento de pedir el financiamiento, para qué lo voy a utilizar. Yo conozco empresas que han pedido financiamiento y han hecho algo totalmente distinto de su giro de negocio. Al final lo han pagado, pero acá el tema es que el banco se da cuenta y las tasas que tú, por ejemplo, un pre, un post-embarque, un capital de trabajo, no lo utilizas de acuerdo a ese producto financiero y te compras, no sé, pues un auto, una camioneta o te vas de viaje y al final lo pagas, pero la tasa de interés era muy baja para ese producto. Entonces, acá el tema es que si tú vas a utilizar un pre, un post, un capital de trabajo que realmente sea para la empresa, y eso se maneja en un modelo de FODA. Ahora, ¿qué vas a exportar? ¿Cómo se exporta? De hecho, este es un tema que ahora está en boga, más aún con el puerto de Chancay, más aún con bueno, con la próxima inauguración del aeropuerto 7 veces más grande y con otros puertos posiblemente que van a desarrollarse. Acá el tema principal es cliente, confianza del cliente y ofrecer al cliente alternativas de financiamiento, alternativas de pago diferido. ¿Por qué? Porque el riesgo, sea comercial, sea financiero o de transporte o logístico, tú lo puedes mitigar. Existen empresas como Insur, por ejemplo, que te manejan seguro de crédito de exportación. Existen empresas como Dun& Bradstreet que te hace un informe comercial de tu potencial cliente. Hace un tiempo, en el banco, había una empresa que quería exportar páprica. ¿Cómo se exporta? Ok, está el páprica, él compró la páprica, tenía $100.000 y los 5 clientes en España, los 5 le decían, envíame la mercadería y te la pago ahora arriba. Los 5. Pues bien, hizo una investigación comercial con una empresa llamada Dun& Bradstreet y esta empresa, al cabo de 4 días, le envió la información de cada uno en forma detallada. De los 5, 3 eran buenos, 2 no pasaba nada y exportó con los 3 en forma directa, transferencias, sin adelanto y los pagaron al momento. ¿Pero por qué? Porque invirtió en información. ¿Cuánto? $600. Por los 5. ¿Versus cuánto? $100.000 de potencial operación. Entonces, todo ello es un tema de asegurar tu operación. Todo ello mitiga los riesgos. Y ahí sí, los riesgos siempre están latentes. Operaciones locales, operaciones internacionales. Miren los riesgos que hay, impago principal.
de calidad, culturales, políticos, etc, etc. Mira lo que está pasando ahora con Trump, con el tema de aranceles, que todavía no está definido eso. Si hay una forma de mitigar los riesgos, ok, hay que hacerlo. No hay que ser estático porque finalmente no vas a poder avanzar. Existen herramientas que te pueden mitigar los riesgos partiendo que del conocimiento del cliente. Ahora, incentivos hay, por supuesto, desde subsidios hasta facilidades, hasta el tema de financiamiento, hasta garantías, como Crecer, como Cepimez, como Fogem, que son garantías para acceder a créditos. Por ejemplo, yo quiero tener un crédito de 90.000, $100.000. Pero como soy una pequeña empresa, porque va dirigido a pequeña empresa, yo siempre digo, las grandes empresas han hecho su mar y se dejan llevar por las olas. Las pequeñas empresas son las que tienen los problemas. Entonces, estas garantías hacen que estas pequeñas empresas accedan a líneas de crédito, porque tienen la garantía de COFIDE. COFIDE es el que maneja todo ese tema. Y eso está en el sistema, pero las instituciones no lo promueven. Te piden otras garantías muchas veces que no puedes cumplirlas. Hipoteca, prenda, warrant, etc., etc., aval. Importante tener en cuenta que estas garantías me permiten crecer. Ahora, lo que están viendo también son otros incentivos de exportación. De hecho, Exportafácil es uno. De hecho, el programa de PAI para poder hacer un fondo no reembolsable. Ni qué decir el fondo Aladi. Ojo, Aladi es un fondo de promoción latinoamericano de 14 países que no solo ve la parte financiera, tanto import como export, sino también ve la parte comercial. Yo puedo buscar clientes a través de Aladi. Uno entra a la página de Aladi y después les voy a hacer llegar los links de esas páginas. Y en esa página yo puedo inscribirme a ferias en 14 países, latinoamericanos todos, ¿no? Pero también existe la parte financiera, donde el comprador o donde el vendedor se siente más seguro porque tiene un respaldo financiero del BCR de su país. Ojo, del BCR de su país. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo una operación vía LADI, el que va a pagar primero es el BCR del Perú al banco peruano. Y luego le reclama al BCR del país de tu cliente. Pero es un tema entre ellos. Ojo, esta LADI, este proceso o esa facilidad no está tan bien difundida. Funciona, pero no está tan bien difundida. Sería interesante tocarlo un poco más. Acá, por ejemplo, miren una plataforma LADI, servicio a la empresa, ¿para qué? Para que más pymes latinas tengan contactos con sus clientes o sus pares de otras regiones. Herramientas comerciales, va por ahí, herramientas financieras también, y también y herramientas de capacitación, herramientas logística. Hay todo un mundo, un ecosistema de exportación que lo promueve el BCR a través de Aladi, pero que no está bien difundido. O sea, lo bueno que existe. El tema es que no se difunde como debería difundirse. Repito, voy a pasar los links de esta plataforma que para mí muy, pero muy buena. Sobre el lado del exportador que asegura las operaciones. Ahora, en este ecosistema, en el mundo financiero, miren la cantidad de opciones de financiamiento que hay. Medio de pago también. Desde una cobranza, de una transferencia, desde un factoring. Y muchas empresas, ojo, dan crédito y claro, uno diría, ¿y cuál es la tasa? O sea, siempre el tema, siempre el talón de Aquiles, vamos a hacer la tasa, o la comisión, o el descuento. Pero iría más allá, porque, a ver, si yo le vendo a crédito, voy a esperar el plazo de pago de esa factura. Pero si aplico un crédito y a la vez aplico un factoring,
hasta el 80, 85%, tal vez 90%. Hay empresas que no son bancos que te cobran 90%. Adelanto el pago de la operación y me descuentan. Pero ese adelanto lo tomo como un adelanto de pago, como un preembarque y exporto de nuevo. Y de nuevo, de exporto de nuevo. Entonces voy creciendo en vez de esperar 30 días mínimo. Tengo el momento, tengo la plata en el momento, en el día 2, 3, 4, ¿no? Plataformas como Bubble, que vamos a ver más adelante, pueden estar hasta en 48 horas del dinero abonado. Pero repito de nuevo, hay medio de pago, hay financiamiento, hay garantías que no son tan difundidas. Ahora, si hablamos de corto plazo, 12 meses. La fuente de financiamiento a corto plazo, 12 meses. La fuente de financiamiento a largo plazo, vamos a ver, un tema de bienes de capital, yo no lo colocaría en corto plazo, lo tocaría en mediano plazo. Una máquina la podría comprar o financiar a un mediano plazo. Y la máquina se paga sola. Claro, no está mi nombre. Perfecto, pero con la máquina la voy trabajando y se va pagando sola. Hay más seguridad del tema. El método de pago es el leasing. Ahora, ¿también puede ser un leasing de importación? Claro, también puede ser un leasing de importación. ¿Y cómo funciona eso? Si la máquina no está dentro del país y encontré un proveedor a un precio barato, un precio bastante cómodo, yo puedo ir al banco y le puedo decir, le podría decir que me haga una carta de crédito de importación en leasing para comprar esa máquina. Podría ser. O finalmente un financiamiento de importación, pero en leasing. ¿Qué quiere decir eso? Que yo financio la operación, pero el que va a pagar es el banco. O sea, el banco me está financiando, va a pagar el banco con un leasing y luego me va a cobrar a mí en 60 meses. Repito, en 60 meses. Ok, lo pongo con una carta de crédito. Me abre una carta de crédito de importación, el banco peruano le paga a mi proveedor, no sé, pues en Italia, vamos a ponerlo, y luego me da un leasing a mí. Ese leasing mata la carta de crédito y me da un plazo de 60 meses. Hasta que podría ser un plazo, un periodo de gracia de 30, 60 días. Podría manejarlo así. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tocar mis recursos propios. La máquina se va a pagar sola. Obviamente, ya hice todo un plan de negocios, tengo pedidos grandes, comienzo a mover más comercialmente, pero la parte financiera el banco la maneja. Pero yo lo he propuesto para que sea 60 meses y se puede dar el caso. Ahora, cuando yo hablo de corto plazo y hablo de rapidez, porque una cosa es pagar a 12 meses y otra cosa es pagar a 60 meses, hay un riesgo de 60 meses, pero en un corto plazo yo puedo tener operaciones como preembarque, como factoring, como postembarque, como capital de trabajo, para aumentar liquidez de la empresa. Sobre todo esos adelantos que tengo, puedo tener una liquidez rápida en la empresa. Si estoy manejando, por ejemplo, factoring, voy a ponerlo así, corto plazo, y hay factoring de dos tipos. Un factoring que es con recurso y otro es sin recurso. El sin recurso es un poquito más costoso. Ahora, un punto más, punto y medio más. ¿Por qué? Porque si mi cliente no paga el factoring a la empresa financiera, o sea, a la empresa que me adelantó a mí el dinero, voy a tener que devolver el adelanto que me dio. Ojo, repito, si mi cliente no le paga al vencimiento el adelanto que me dio, yo voy a tener que reembolsar porque me adelantaron y mi cliente no pagó. Pero si es sin recurso, yo me evito, yo me eximo, no me van a cobrar nada a mí, porque así funciona el tema. Entonces, ojo,
Factoring puede ser, pero que sea sin recurso, para tener yo tranquilidad. Obviamente, ya con eso le pongo un punto rojo a mi cliente, ni más le vendo, porque realmente falló a la empresa financiera. ¿Qué se puede convertir un pago diferido para el contado? O sea, vendo diferido y cobro al contado. O vendo a crédito y cobro al contado. En tema de comercio local, factoring, adelantos, básicamente factoring local. Y lo hay mucho, hay como 60 empresas de factoring en el Perú, supervisadas por la SBS, que manejan factoring local. 60, casi 60, 50. Igual lo va a pasar también el link de ella. Pero cuando yo hablo de pasar las fronteras, sea Ecuador o Chile, estoy pasando ya fronteras, manejo forfeiting de exportación o factoring de exportación. Y estos beneficios, para empezar, me permiten tener adelantos al momento, ¿ah? Y el 100% en algunos casos, en el caso de forfeiting, y al vencimiento, mi cliente le paga al banco. Pero ya a mí, por A o B, no me va a decir nada el banco porque es una carta de crédito de pago diferido del forfeiting. O sea, el forfeiting de exportación se maneja con carta de pago diferido, carta de crédito. En cambio, facturas se maneja con facturas. Pero esto sí, antes de dar un primer paso, debo evaluar quiénes son mis clientes. ¿Quién los evalúa? La empresa de factoring. Yo tengo unos 5 clientes que quiero crecer este año con ellos, pero antes de venderlo le paso la relación al banco o a la entidad financiera, que puede ser una empresa de factoring tranquilamente, y me evalúa. Este va, este no, este sí, este no. Todo lo que me dijo, ok, tengo más confiabilidad para hacer negocios. Los que me dijeron que no iba, de repente poner una garantía o posiblemente dejar pasar. ¿Por qué? Porque así estoy creciendo en forma segura. Como dice, el factoring es un conjunto de servicios financieros, es un servicio. No te dan el dinero por algo, o sea, te dan con la factura, pero la factura está previamente calificada. Acuérdense lo siguiente, vayan un paso más adelante. O sea, evalúen los clientes y una vez que están ok, comiencen a venderlos de forma de factoring, posiblemente pues su gestión tesorera sería mucho, mucho mejor. Lo que están viendo acá es un extracto de una tarifa, en el caso, este banco, 15% anual en lo que es el forfeiting anual, ¿ah? Y acá la solicitud, donde lo único que va a hacer es evaluar al banco. O sea, yo evalúo al banco, el banco de mi cliente, pero acá hay otro tema. Para ganar tiempo, simplemente hago lo siguiente. Am, Veo los bancos que son corresponsales. Los bancos corresponsales significan bancos aliados. Por ejemplo, si yo estoy manejando el BBVA o el Scotiabank con Scotiabank de otros países, perfecto, aliados, o sea, es corresponsal, es directo. Pero si el BCP tiene bancos en Francia, Italia, que no son BCP, pero son aliados, también puedo manejar con ellos operaciones por forfaiting. ¿Por qué? Porque realmente esos bancos me van a responder el pago. Pero si son bancos no tan conocidos, lo más probable es que me digan, no te quiero confirmar la carta de crédito, no te quiero hacer un forfaiting porque es parte de la carta de crédito. Entonces mi evaluación previa es conocer los bancos, saber cómo están los bancos antes de tomar una decisión. Rexi, por ejemplo, hace operaciones de factoring, factoring local y factoring internacional, ¿no? Y ahí también como para investigar por ese lado. Otro producto financiero a corto plazo es el famoso confirming. ¿Qué es el confirming? Es el pago de proveedores a través de entidades financieras. Generalmente el proveedor generalmente no te da un crédito. O sea,
es raro, te puede dar un crédito ya un tema de confianza y eso, pero generalmente quiere pago al contado, contra documentos. El confirming nació para gestionar los pagos a los proveedores ante el vencimiento, digamos. Am, yo tengo una operación X que me van a pagar de acá a 30 días, pero necesito insumos. Quiero comprarle insumos, pero no tengo el dinero. Tengo una línea de confirming, el banco le paga a mi proveedor, me da el producto y luego el banco me cobra a mí. Pero para cerrar bien todo el ciclo, simplemente a- al vencimiento le, le pago al banco, el confirming, al vencimiento. O también puede ser así. Aplicó confirming y aplicó factoring. El factoring lo sacó para cancelar el confirming y me quedo solo con el factoring. O sea, puedo combinar varias opciones. El tema es saber las opciones que tengo yo en el sistema financiero para poder combinarlas. Confirming igual, pago de proveedores. Factoring igual, adelanto de facturas. El banco otorga garantías bancarias a los exportadores. Exactamente, el banco Miriam otorga garantías bancarias que son estas cartas de crédito en garantía. De hecho, stand-by también son garantías, es como una carta de fianza internacional. Ahora, ¿qué otro tipo de financiamiento existe? Leasing, hemos dicho, local e internacional. Leaseback. Ojo, el leaseback es interesante. Yo tengo una máquina a mi nombre y posiblemente esta máquina yo quiero darle un segundo uso, quiero vendérsela al banco, ¿no? En documentos, pero seguir utilizando la máquina. Es como que tengo mi máquina y puedo sacar un crédito con la garantía de la máquina. Se la vendo al banco, el banco le evalúa, la tasa, todo bien, en perfecto estado, la sigo utilizando, pero tengo el dinero para como capital de trabajo. Si lo quiero poner como un leasing al revés, vamos a ponerlo por ahí. Se llama leaseback. También el factor internacional, que hemos dicho que es lo mismo que el factoring local, pero fuera de fronteras peruanas. Igual el seguro de crédito de exportación, que son garantías que me permiten tener financiamiento. Vamos a ver un poco más adelante el tema de seguro de crédito. Y finalmente, el stand-by de exportación, que el stand-by es una carta de crédito de garantía. O sea, por ejemplo, le vendo a un cliente en Alemania. Pero yo le digo, dame una garantía o abre una carta de crédito, envíame un dinero y él se cierra. Ya, te envío una stand-by. Un stand-by es una garantía bancaria a través de un banco o a través de una letra. Si al vencimiento mi cliente no me paga, yo voy al banco a ejecutar esa letra, a ejecutar esa carta de crédito. No la factura, sino el instrumento financiero. Y el banco me lo paga en el momento, porque el banco está como fiador solidario. Entonces, tener en cuenta también que yo puedo exportar bajo el esquema de stand-by de exportación. Ahora, cuando hablamos de transferencias o hablamos de estos medios de pago, la transferencia es la más cercana, la más fácil. La transferencia significa confianza. Yo cobro por medio de transferencia, pero una transferencia, necesito tener los datos concretos y sobre todo la fecha valor que me van a pagar. Ha pasado que en países de Medio Oriente, sobre todo, tener en cuenta, ok, ya te mandé la transferencia y no era este formato, 103, era la preparación de la transferencia. Tener en cuenta eso, que hay mucha gente que ha caído porque debo recibirte 103 y en esta fecha valor va a estar abonado en la cuenta. Ok, espero que esté abonado en la cuenta y le suelto la mercadería. Repito, el tema de transferencia es confianza. El tema de cobranza también es confianza. Son servicios.
No es un compromiso del banco como un pago, por ejemplo, con una carta de crédito. La diferencia es que la cobranza la puedo enviar a cualquier parte del mundo. Yo puedo cobrar una cobranza de importación, puedo manejar una cobranza de exportación, parte del mundo, cualquier banco del mundo. En cambio, una carta de crédito solo con bancos corresponsales, solo con bancos aliados. De hecho, una cobranza es más barata, es mucho más barata, es mucho más fácil que una carta de crédito. Pero la carta de crédito viene el tema de forfaiting, que hemos visto hace poco. La carta de crédito viene por el tema de confirmar una carta de crédito. Cuando yo confirmo una carta de crédito dentro de estas herramientas financieras para exportar, significa que el banco peruano está agregando su segundo compromiso de pago. O sea, no voy a esperar el pago del exterior. El banco peruano me paga a mí. Pero para ello hago tareas previas. ¿Cuál es la tarea previa? Antes de confirmar una carta de crédito, antes de negociar una operación de carta de crédito, veo primero quién son los bancos del exterior. ¿Qué banco tiene mi cliente? Si mi cliente está en España, de repente puedo manejar algo BBVA, puede ser Santander, Sabadell, o un banco corresponsal en España. Si mi cliente está en Italia, igual en Japón, igual. O sea, verifico bien los bancos y en base a ello propongo operaciones a mi cliente. Lo bueno de eso que el BCR cada 4, cada 5 meses actualiza su lista de bancos de primera categoría. Acá tengo un extracto de 300 bancos, acá tengo 4 bancos de Dinamarca, que posiblemente no sean corresponsales, pero son bancos de primer orden. ¿Qué es un banco de primer orden? Es un banco que tiene toda la espalda financiera, mínimo 4.000 millones de dólares como respaldo de garantía. Y con eso, tranquilamente, me abren las puertas. Entonces, tener en cuenta el banco del cliente, el corresponsal, si es banco de primer orden. Es más, en una transferencia también es importante saber los bancos, porque puede ser directo y no triangular. Cuando yo triangulo, hay más comisiones y obviamente mi operación se vuelve más costosa. Cuando es directa, bacán, no hay tanto costo. Es tener en cuenta ese punto. Otro tema acá en la carta de crédito, que es poco más engorrosa, debemos saber las fechas, condiciones, precios, Incoterms, etc, etc. Y en base a ello, negociar. Por ejemplo, en la carta de crédito normalmente son 5 fechas. Fecha de emisión, embarque, presentación, la del vencimiento y la fecha de pago. Las obligatorias, emisión, vencimiento y pago. Embarque puede estar en blanco y presentación puede estar en blanco. Pero además deben estar las fechas ahí colocadas. Y no puedo pasarme esas fechas. Otro punto, no puedo pasarme esas fechas, porque si me paso esas fechas, lo más probable es que mi cliente se agarre esa fecha para demorar el pago, porque no están dentro de las condiciones que pactamos. Entonces, por eso es importante, yo creo que todo para una carta de crédito, pero ojo, ver las fechas, porque por ahí te puedes pasar y lamentablemente caerías en esto, en discrepancias. Discrepancia, discrepa una carta de crédito con los documentos. No hay discrepancias en transferencias, no hay discrepancias en cobranzas, menos en cheque, pero sí es más riesgoso un tema de operaciones. Entonces, se balancea. Ok, la carta de crédito es segura, pero debes manejarla para no caer en discrepancias. Este, por ejemplo, es una carta de crédito y la forma de pago en pago diferido. Puede ser un pago diferido, puede ser un pago mixto, o sea, diferido y vista, puede ser solo la vista, puede ser un pago de aceptación con la letra, pero en el caso diferido o en el caso de letra, podría aplicar el forfeiting. O sea, le estoy dando crédito a mi cliente, perfecto, yo voy a cobrar al contado. Repito, yo cobro al contado. Le doy crédito y yo cobro al contado.
y el cliente igual va a pagar a su vencimiento. Entonces, tener en cuenta ese punto en lo que es carta de crédito. Ahora, imagínense que no utilizo carta de crédito, no utilizo cobranza y envío mi mercadería directo. Existe una herramienta comercial que es el seguro de crédito comercial. El primero que fue creado fue allá por la década del 50 en Estados Unidos. Ahora tenemos un montón de países con seguro de crédito oficial. Perú no tiene como que seguro de crédito oficial peruano, pero tiene operaciones de otros lados que sí están dentro de Perú. Insur, Cofaz, Mafre. ¿Y qué hacen estas empresas? Fomentan el comercio exterior, cubren riesgos de todo tipo, obviamente previa evaluación. O sea, yo me enfoco en buscar clientes y el seguro se enfoca en ver si esos clientes son buenos o no. Si son buenos, bacán, les vendo. Ojo, seguro de crédito local también, seguro de crédito local también. Como digo, enfoco en el crecimiento. ¿Y cuánto me puede costar? 1%, 1,5%, depende, mi estimación de ventas, pero finalmente es un aliado comercial, así como la información comercial, así como el forfaiting, igual, seguro de crédito son aliados comerciales. Y debo estar en el plan de negocios. Y claro, tiene un costo, pero un costo que yo lo veo como una inversión. La inversión en seguridad. Invierto en seguro de operaciones. Acá, por ejemplo, tenemos Secres, Cofaz, Insur, tenemos Mafre, realmente, repito, no hacen mucha difusión, no hacen mucha difusión, pero están dentro del país, ¿no? Beneficios, varios. Evalúan los clientes solventes y yo trabajo con clientes solventes. Ah, no son solventes, le pido otro tipo de garantía. Administra mis operaciones de acuerdo a la historia de pagos. Controla mis relaciones comerciales. Y sobre todo ventajas comerciales, operacionales y financieras. Este seguro tiene una póliza, se la puedo endosar al banco también. Entonces, estas son las verdaderas herramientas financieras que me aseguran operaciones, ya sea local o de exportación. Un caso como acá, una tasa prima promedio 0,33, 0,4, depende del monto, hay muchas variables, pero realmente la prima se puede pagar hasta en 6 meses, 6 cuotas, y te cubre hasta el 93% de la operación. Bueno, ojo, acá estamos hablando de una estimación de 5 millones, pero yo puedo manejar una operación de 1 millón, de medio millón, dependiendo. Pero lo importante es que existe este tipo de herramientas y que van alineadas a varias alternativas financieras. Entonces, con esto yo puedo ir armando mi plan de negocio, ¿no? Y cuando yo hablo de medio de pago, ya sea locales, internacionales, en todo el mundo hay medio de pago. En unos más, en unos menos. Pero acá, por ejemplo, los medios de pago más tradicionales, crédito, cobranzas, carta fianzas, transferencias, giro, cheques. Pero mira Corea, crédito, cobranza, avales y forfaiting. Ah, ok, acá no hay forfaiting. Sí hay forfaiting, pero no son más comunes que otros. Acá sí se utiliza el forfaiting. Acá sí se utiliza el leasing. Pero no es que sea el común de los comunes. Pero es bueno que uno lo sepa. Pero al momento de negociar, proponerlo. Entonces, es casi como una posibilidad de hacer operaciones con todo el abanico, ¿no? de financiamiento. En esa era, y ya estamos entrando a la parte final, están las famosas plataformas de digitalización. Esas plataformas que han sido ya después de post pandemia, han hecho que muchas empresas realmente crezcan, reduzcan costos, eh, escalen rápidamente a nuevos mercados. Y dentro de esas plataformas ha venido el factoring electrónico, el famoso factoring local o internacional, pero electrónico.
Dentro de esta digitalización, miren esos datos, según la OMC, el 80% y 90% del comercio mundial depende del financiamiento. Y actualmente tenemos un boom de financiamientos y dentro de la parte de digitalización, el factoring ha ingresado con fuerzas a través de plataformas electrónicas, sobre todo para poder financiar. Una opción, están viendo acá, es Bubble, una opción de fondeo alternativo, sin límites, sin garantías, sin riesgos, igual también para poder hacer operaciones. Rexi también hace operaciones de digitalización a través de aliados. Entonces, tenemos varias opciones de financiamiento, herramientas que me permiten tener un fondeo mucho más barato. En conclusión, para poder acceder a mercados, sea locales, sea regionales o sea internacionales, la facilitación financiera lo tenemos clarito para poder innovar nuestras operaciones. La capacitación debe estar siempre constante para que las empresas también van creciendo del lado de, sobre todo el tema de capacitación, sobre todo el tema del cliente, conocer a los clientes, ojo, hay empresas, voy a ponerlo por acá, como Credia o como Dun& Bradstreet, que me permiten conocer a mi cliente. Y esto es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo al cliente toma una decisión comercial. Le doy o no le doy crédito, ofrezco o no un financiamiento, ofrezco o no un medio de pago seguro, no tanto, por un tema de conocimiento de clientes. Ni qué decir la innovación y calidad, sobre todo las pymes, el tema de calidad debe estar perfecta, pero la diferenciación entre innovar y proponer herramientas comerciales y financieras es básico para acceder a nuevos mercados. Con todo ello, acá eliminaría el riesgo de impago. Hace poco estuve en Pichanaki, en la selva central, y hay un potencial en café, en cacao, en cúrcuma, pero lamentablemente se queda en tema mercados locales. Sí hay empresas que exportan, digo que no, pero hay muchos que no tienen esas herramientas, no conocen para poder llegar a otros mercados. Es importante que uno tenga esas herramientas y hacer más competitivo tu mercado. Me quiero quedar con esta frase que dice, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Las empresas que perseveran y se adaptan no solo superan los desafíos, sino que también fortalecen y prosperan en el camino hacia el éxito internacional. Y por qué no, también en el éxito local. Voy a poner acá el video. Am, ¿Tienen problema de financiamiento para pagar el cacao y el café? A ver, obviamente son coyunturas de precios actuales, pero en el caso del café y cacao puntualmente, si yo tengo un precio pactado y dentro de un financiamiento que está dado, se debe respetar ese precio. Que ahora, en ese momento, los precios están muy altos, no puedo venderlo, pues tendría que o refinanciar precios o ver nuevas alternativas de la parte comercial porque esto igual, el café es la segunda bebida después del agua más vendida en el mundo. Lamentablemente hay países que nos llevan de encuentro en tema de costos, ¿no? Y ahí sí, pues debemos diversificar mercados o ver qué otra alternativa tengo para apoyar a llegar a esos mercados. Voy a dejar de compartir. Un minuto, por favor. Listo. Ah, bueno, yo voy a volver a compartir para brevemente pasar a la zona de preguntas. Un segundito. Ya.
Me parece que ya se ve la pantalla. Bueno, brevemente pasamos a la zona de preguntas y antes de mencionar, quería comentarles que, bueno, nosotros somos Rexti, la casa de cambio online líder del Perú. Tenemos más de 6.000 millones de dólares transaccionados, más de 200.000 usuarios registrados y hemos logrado que nuestros clientes puedan ahorrar más de 290 millones de soles. Adicionalmente, contamos con un servicio exclusivo para empresas donde pueden tener un tipo de cambio especial y también la asesoría de un ejecutivo. Adicionalmente, somos la única casa de cambio con un ISO 27001, donde tenemos pues esta certificación porque nos encargamos de que su información no sea adulterada ni pasada por otros medios y también contamos con inversionistas como Citi y el grupo RPP y como aliado estratégico PISA. Entonces, dicho esto, paso a leer las preguntas que tenemos. Creo que en el camino Miriam ha ido haciendo unas preguntas y José ha ido respondiendo. Por ahí de repente existe alguna otra pregunta para que José nos ayude respondiendo. Sí me gustaría de repente que Miriam nos pueda detallar un poco, explicar un tema. ¿Estás dentro del rubro de cacao café? Y de repente tener un ejemplo de ello, ver cómo podemos orientar en ese tema. Miriam, ¿deseas abrir tu micrófono para poder tener una conversación un poquito más amplia? ¿Sí? A ver, dame un segundo. Solicitar activar audio. Ya está. Perfecto. Ah, sí, muy buenas tardes, gracias. Muy buena la presentación. Gracias, más Eh, bien. sí, mira lo que sucede, yo estoy en el rubro de cacao con cooperativas agrarias y trabajo con una empresa chocolatera francesa. Entonces nosotros necesitamos el cacao, pero lamentablemente las organizaciones no tienen financiamiento. Entonces es difícil de que accedan al financiamiento con estos precios. Prácticamente cada semana necesitan 500.000, 900.000 dólares para acopiar por semana, porque los contenedores son de 25.600 kilos, ¿no? Entonces les es complicado reunir los fondos para poder comprar, porque si bien es cierto en el modelo cooperativo, el productor debería entregar su producto para que la cooperativa haga el volumen y salga al mercado, ¿no? Sino que lamentablemente siempre el productor le tienen que pagar inmediatamente y con la competencia que tienen, entonces pierden mucho producto y no pueden hacer los lotes. ¿Tú los asesoras a ellos? No propiamente, yo trabajo en Ucayali con una cooperativa también, Ah, pero nos vinculamos a 6 cooperativas de la zona de Junín y ujú. necesitan son los fondos que necesitan para poder comercializar el producto. Nosotros les compramos el cacao a ellos, el cacao en Mm, grano, para que ellos exporten, ellos mismos directamente pueden exportar, pero tienen el crítico el tema de financiamiento. ok, ok. Y has manejado, o sea, ellos te venden el cacao, ¿correcto? Sí, pueden exportarlo directamente a la empresa. Ya, a la empresa, a ver, ellos no han exportado antes. Sí exportan ya tienen ya experiencia. Ellos mismos son los exportadores y exportan en este caso va a Francia, vía Ámsterdam, vía Bélgica. Ya, Sí. pero nunca han financiado. La empresa que compra financia a una sola cooperativa de Ucayali y justamente está evaluando también financiar a estas cooperativas, ¿no? Por eso yo le hablaba también de las garantías bancarias, porque algunas organizaciones, por ejemplo, no tienen garantías. Cuando yo les decía, ¿qué garantía nos puedes brindar? Me decía, no tengo ningún local, ningún terreno que está formalizado a nombre de la organización, puedo tener camionetas, o sea, entonces no tienen también ahí un respaldo económico que nos puedan dar como, Pero como podría manejar de garantía. repente el factoring local, ¿no? Rexy hace factoring local y ahora también está haciendo poco a poco internacional. Y el factoring local
evalúa la empresa, o sea, ya la empresa se encarga del tema de evaluación. Si pasa bien, ya está, pero sería bueno incursionar en el tema de factoring, ¿no? Sería interesante. Ah, ¿y Eh, con quién lo puedo ver? ¿Lo puedo ver con Restie? sí, claro, ¿no, Sofía? Sí, de hecho aquí en el chat estamos incluyendo un link directo para que puedas ingresar al link de la asesoría con Factoring y se puedan comunicar contigo. Puedes hacerle clic o si gustas, luego nos comunicamos contigo. Claro, mejor ya luego dejas tus datos y Rexy comunica contigo, pero puede ser eso una alternativa, porque ahora sí sería bueno ver un poco de todo el contexto, ¿no? Porque a veces en este momento es poco probable tener como un consultorio financiero, ¿no? Ver cómo está la estructura de la empresa o qué tipo de garantías maneja, etc, etc. Repito, hace poco he estado en Pichanaki y también parte en Pangoa, y hay muchas empresas que quieren exportar y que a veces pues no encuentran el manejo de ello, ¿no? Pero, en fin, estamos ahí para poder apoyarlos. Sí, entonces como que tienen el cacao de sus socios, tienen el mercado, en este caso tienen el mercado seguro, porque ellos luego de enviar la información, inmediatamente a los 3 días se les cancela, ¿no? Lo del lote. Entonces tienen la producción, tienen el mercado, pero el financiamiento tienen ahí problemas, ¿no? Entonces, Bacán, bacán. ujú, No, por eso, en todo caso, comunícate después con Sofía y ahí vamos viendo qué se puede hacer. Sí, mira, no te ya. preocupes. Si en caso no Muchísimas puedes gracias, muy hacerle amable. clic al enlace, nosotros sacamos tu información para poder comunicarnos contigo. Ya, muchísimas gracias. Adicionalmente, ya para darle cierre a nuestro webinar, que de hecho ha sido muy enriquecedor, queremos darle las gracias a José por compartirnos su conocimiento y experiencia y también a ustedes por compartir este momento con nosotros y mostrarnos su interés sobre el webinar dictado el día de hoy. En el chat estamos compartiendo también un link a nuestro canal de WhatsApp y así puedan estar atentos a nuestros próximos webinars y novedades. Para ya cerrar, quienes deseen pueden abrir su cámara y nos podemos tomar una foto de recuerdo y con eso podríamos dar este pase a despedirnos. De hecho, este mundo es muy apasionante. O sea, en poco tiempo hay mucho detalle, muchas variables. Es más, esto es como un curso de 4 meses, fácil, ¿no? Pero realmente yo creo que esta es una punta de iceberg para ser más competitivo y sobre todo más seguro, ¿no? Para poder negociar, sea local o sea internacional. Listo. ¿Listo? Vamos a contar a la cuenta de unos tres. Uno, dos y tres. Listo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga buena tarde. Julián, Macarena, Andrea, Gerson, Fiorella, Manuel, Miriam, Juan, un abrazo, que estén muy bien, cuídense mucho. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, José, gracias.